Piratas somalíes, un mar de riesgo y millones en juego donde reina el riesgo. Estas aguas son más que solo un océano. Aquí se desarrolla un verdadero conflicto. Cada capitán sabe, un pequeño error y la situación se sale de control. El peligro aquí no proviene de fenómenos naturales, sino de personas que actúan con confianza y decisión. Bienvenidos a las aguas del Cuerno de África, frente a la costa de Somalia. Aquí se cruzan los intereses del comercio mundial y los grupos organizados que utilizan tecnologías modernas y enfoques poco convencionales. ¿Cómo comenzó todo? Los orígenes del problema. En 1991, el gobierno central de Somalia dejó de existir. El país quedó bajo el control de numerosos grupos independientes y las leyes dejaron de funcionar. Los barcos pesqueros extranjeros, como enormes máquinas, comenzaron a pescar en estas aguas, dejando a los residentes locales sin recursos. Esto marcó el inicio de una grave crisis para la región. El problema se agravó con los desechos tóxicos que las compañías internacionales vertían en las aguas. Esto dañó el ecosistema y privó a las personas de su modo de vida habitual. En estas condiciones, los pescadores se unieron para proteger sus aguas y luego comenzaron a exigir compensación por los daños. Así surgió una nueva realidad de conflictos marítimos. ¿Cómo operan los grupos modernos? Todo comienza con la observación. En pequeñas aldeas costeras hay observadores, personas que pasan horas vigilando el horizonte con viejos binoculares y usan radios. Cuando se determina el objetivo, entran en acción los grupos móviles. En lanchas con motores potentes, alcanzan los barcos en minutos. Después del secuestro comienza la siguiente etapa, las negociaciones. Las sumas de compensación pueden alcanzar millones de dólares y el dinero genera en efectivo, la economía de los secuestros. El aspecto financiero de tales operaciones sostiene la existencia de aldeas enteras. Con los fondos recibidos se construyen casas, se mantienen familias y se financian nuevos proyectos. Sin embargo, la mayor parte del dinero permanece en manos de los organizadores y líderes, lo que crea una brecha significativa entre los participantes y sus líderes. Los rostros del problema. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los participantes de los grupos somalíes? Muchos de ellos son jóvenes de entre 18 y 30 años. Son personas que crecieron en condiciones de inestabilidad y conflictos civiles. No tuvieron acceso a la educación, al trabajo estable, ni a perspectivas. Para la mayoría, tales acciones no son una elección, sino una medida forzada. Ven en ello la única oportunidad de ganarse la vida. Hacemos esto no porque queramos, sino porque debemos, explica uno de los entrevistados. Esquemas complejos. ¿Cómo funciona todo? Detrás de cada secuestro de barco hay una estructura organizada. En la cima de esta pirámide están los líderes, que coordinan las acciones y obtienen el beneficio principal. Hay intermediarios que se encargan de las negociaciones con los propietarios de los barcos. Hay proveedores que suministran a los grupos el equipo necesario. Y por supuesto están los ejecutores, aquellos que participan en las operaciones en el agua. Esto es más que solo grupos de pescadores. Es un negocio completo que genera millones de dólares anualmente. Crisis internacional, impacto en la economía mundial. Cada barco secuestrado se convierte en la causa de enormes pérdidas para el comercio mundial. Las compañías se ven obligadas a cambiar de ruta, lo que aumenta los costos de transporte y retrasa las entregas. El aumento de las tarifas de seguros y las medidas adicionales de seguridad conducen a un aumento en los precios de los productos. Y para las pequeñas empresas, las compensaciones por un solo secuestro pueden resultar devastadoras. El costo de las vidas humanas. Para los grupos que llevan a cabo tales acciones, la tripulación del barco se convierte en un elemento importante de las negociaciones. Las personas permanecen bajo control durante semanas o meses en condiciones difíciles. Nos obligaban a llamar a nuestras familias y suplicar a las compañías que aceleraran el proceso de negociación, comparte sus recuerdos un ex capitán. A pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional, costo humano sigue siendo uno de los aspectos más pesados de este problema. Tecnología en operaciones modernas. Los participantes modernos de tales operaciones utilizan no solo lanchas y equipo, sino también las últimas tecnologías. Los drones ayudan en el reconocimiento, los teléfonos inteligentes aseguran la comunicación y la coordinación, y los dispositivos GPS permiten rastrear las rutas de los barcos.
Todo esto hace que sus acciones sean rápidas, coordinadas y difíciles de rastrear. Piratería en la cultura y los medios. Los grupos somalíes modernos se han convertido en parte de la cultura pop. Hollywood los ha romanticizado, creando imágenes de héroes en éxitos de aventuras, pero la realidad está lejos de estas historias ficticias. Los participantes en estos eventos no son románticos. Sus acciones a menudo conducen a consecuencias devastadoras para las personas y el comercio mundial. Historias reales. Los casos más notorios. A lo largo de los años, los grupos somalíes han llevado a cabo muchas operaciones, pero algunas de ellas han impactado al mundo con su audacia y escala. Uno de los casos más famosos ocurrió en 2009, cuando los participantes somalíes interceptaron el buque portacontenedores estadounidense Maersk Alabama, que transportaba ayuda humanitaria para África. La tripulación del petrolero ofreció resistencia y escondió al capitán Richard Phillips. Sin embargo, los participantes rápidamente lo tomaron como rehén. Los servicios especiales estadounidenses llevaron a cabo una operación de rescate que se convirtió en un ejemplo de tácticas militares. Este caso inspiró la película de Hollywood Capitán Phillips. No todas estas historias terminan en rescate. Por ejemplo, en 2011, los participantes interceptaron el yate Quest, a bordo del cual había 4 estadounidenses. A pesar de las negociaciones iniciadas, los pasajeros murieron. Esto fue un trágico recordatorio de los riesgos de tales situaciones. Otro caso resonante involucró al superpetrolero Sirius Star, que transportaba petróleo por un valor de unos $100 millones. En 2008, el barco fue interceptado a 800 kilómetros de la costa de Somalia, una distancia récord para tales operaciones. Se pagó un rescate de $3 millones por la liberación del barco. El estrecho de Malaca y la costa somalí, 2 focos de amenazas marítimas. El estrecho de Malaca, que conecta los océanos Índico y Pacífico, no solo es una importante arteria de transporte, sino también una de las zonas más peligrosas para la navegación mundial. Miles de buques atraviesan cada año esta estrecha vía de agua, entre ellos grandes portacontenedores y petroleros que desempeñan un papel clave en el comercio internacional. La importancia estratégica del estrecho lo convierte en objetivo de grupos dedicados a actividades ilegales como pequeños robos, uso no autorizado de pequeñas embarcaciones y otras actividades que comprometen la seguridad de la navegación. En algunos aspectos, los problemas del estrecho de Malaca se solapan con la situación frente a las costas de Somalia. Ambas regiones comparten su importancia estratégica para la economía mundial, así como unas condiciones geográficas complejas que dificultan el control y la vigilancia. Sin embargo, los planteamientos de los grupos en estas zonas son diferentes. En el estrecho de Malaca, las actividades ilícitas suelen consistir en operaciones a pequeña escala dirigidas contra embarcaciones locales o pequeños cargamentos, mientras que frente a la costa de Somalia, los grupos se han organizado para llevar a cabo operaciones a gran escala, incluido el secuestro de grandes buques para pedir rescate. A pesar de las diferencias de escala y motivaciones, ambas zonas siguen siendo emblemáticas de los retos a los que se enfrenta el transporte marítimo mundial. Las autoridades de ambas regiones tienen que enfrentarse a grandes distancias, dificultades de navegación y recursos limitados. Las coaliciones internacionales y las fuerzas nacionales trabajan activamente para mitigar los riesgos aplicando métodos de control innovadores, como el uso de satélites y sistemas avanzados de vigilancia. Sin embargo, como demuestra la experiencia de Somalia, la mitigación de la pobreza y la creación de alternativas económicas para las comunidades locales también desempeñan un papel fundamental en la prevención de estas amenazas. El estrecho de Malaca y el litoral somalí son pues excelentes ejemplos de cómo la geografía y la importancia económica pueden convertir las rutas marítimas en zonas de alto riesgo que requieren un enfoque integral para su protección. ¿Por qué es difícil resolver el problema? ¿Por qué las potencias mundiales con poderosas flotas como Estados Unidos, la OTAN, Rusia y China no pueden resolver completamente el problema? Desde 2008, la coalición internacional comenzó a combatir activamente esta amenaza. Bajo el paraguas de la Operación Atalanta, se llevaron a cabo redadas, persecuciones de lanchas y hasta ataques a bases. Esto redujo el número de incidentes, pero no resolvió el problema por completo.
Aquí están las razones. El tamaño de la región. El Océano Índico es enorme y las rutas de los barcos se extienden por miles de kilómetros. Controlarlas completamente es prácticamente imposible. La flexibilidad de los participantes. Utilizan GPS, teléfonos satelitales y lanchas rápidas para eludir las patrullas. Complejidades legales. Incluso si se detiene a tales participantes, juzgarlos no es fácil. Muchos países no tienen leyes que permitan castigar acciones cometidas fuera de sus aguas territoriales. A veces, los detenidos son liberados por temor a que soliciten asilo. Raíces económicas del problema. Mientras persistan la pobreza y la inestabilidad en Somalia, siempre habrá quienes se arriesguen por ganancias. La lucha contra la piratería no se trata solo de medidas de seguridad en el mar. Se trata de resolver problemas económicos y sociales, como la pobreza y la falta de empleo. Sin esto, las aguas frente a la costa de Somalia seguirán siendo peligrosas durante muchos años. La piratería en Somalia es más que una violación de la ley. Es un símbolo de problemas globales, la desesperación causada por la pobreza y la falta de estabilidad convertidas en un arma.